Buenos días. Nosotros vamos a explicar el tema que nos correspondió, que es fuerzas hidrostáticas sobre superficies curvas sumergidas. El grupo de trabajo está conformado por Héctor Bonilla, Walter Burgos, Sebastián Morales y Óscar Hernández. Siguiente, por favor. Voy a explicar un poco la introducción, lo que vamos a hacer. Primero vamos a explicar qué son las fuerzas hidrostáticas sobre superficies curvas. Para determinar la fuerza hidrostática resultantes en una superficie curva sumergida, se necesita la integración de las fuerzas de presión que cambian de dirección a lo largo de la superficie curva. Por lo tanto, la manera más fácil que para determinar es la fuerza hidrostática resultante es a través de los componentes, o el componente horizontal y el vertical, que está FH y FB. Considerando el diagrama de cuerpo libre del líquido encerrado por la superficie. Como vemos en la imagen, podemos observar en la figura la fuerza resultante, que se compone de dos fuerzas, un eje horizontal y otra en eje vertical, las cuales se deben hallar para poder determinar la fuerza hidrostática sobre dicha superficie. Siguiente, por favor. Es importante resaltar que la fuerza resultante que actúa sobre la superficie curva es igual y opuesta a la que actúa sobre la superficie líquida curva. Esto hace referencia a la tercera ley de Newton, por lo cual podemos recordar que toda acción tiene una reacción. El peso del bloque encerrado del líquido de volumen es sencillamente peso igual presión sobre gravedad, sobre B volumen, y actúa hacia abajo pasando por el centroide de ese volumen, tal y como se puede observar en la imagen en donde indica todas las fuerzas que actúan sobre la superficie curva. También se muestra el peso que el fluido está ejerciendo contra ella. Siguiente. Bueno, ahora vamos a enfocarnos en el balance de las fuerzas que actúan sobre la superficie curva. Cuando el bloque del fluido está en equilibrio estático, las fuerzas en las direcciones horizontales y verticales nos dan lo siguiente. Como se puede observar en el eje horizontal, solamente habrá una fuerza que se conoce como F de X. Por eso, F de H es igual a F de X. Pero en el eje vertical no ocurre lo mismo, ya que, como dijimos anteriormente, tendremos el peso del fluido en esta misma dirección. Por eso la fuerza vertical es igual a F de Y más W. Entonces, según lo que acabo de decir, podemos concluir que la componente horizontal es igual a la fuerza hidrostática que actúa sobre la proyección vertical de esta superficie curva. Y la componente vertical es igual a la fuerza hidrostática que actúa sobre la proyección horizontal de esta superficie curva. Siguiente, por favor. Entonces, la fuerza resultante que se obtiene es la fuerza hidrostática sobre la superficie curva. Esta fuerza resultante se halla por medio de una magnitud que se obtiene de esta ecuación. Fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de fuerza horizontal al cuadrado más fuerza vertical al cuadrado. Y como ya sabemos, esta fuerza resultante va a tener una inclinación. Esta inclinación va a depender de un ángulo que sale de la ecuación alfa igual a fuerza vertical sobre fuerza horizontal. Es importante resaltar que la dirección de la fuerza resultante va a depender del tipo de superficie curva que se esté trabajando, ya que como se puede observar ahí en la imagen, hay 4 tipos diferentes de superficies curvas. En el caso 1, la fuerza del fluido viene de arriba hacia abajo. En el caso 2, la fuerza del fluido viene igualmente de arriba hacia abajo. En el caso 3, la fuerza del fluido viene de abajo hacia arriba. Y en el caso 4 tengo una parte del fluido que viene de arriba hacia abajo, pero por debajo también habrá una fuerza que se dirige de abajo hacia arriba. Siguiente, por favor.
Como mencioné anteriormente, la fuerza hidrostática va a tener un componente del eje X y otro componente del eje Y. Entonces vamos a explicar cómo se halla esa fuerza en el componente X. Esta componente se calcula de la misma manera que para el caso de las superficies planas, pero entonces utilizamos el área proyectada. Entonces primero debo determinar el área proyectada horizontalmente, que se conoce como A. Luego debo determinar la distancia desde el centroide hasta la superficie libre, que se conoce como D, y después debo calcular la presión promedio. Entonces, tenemos que distancia por fuerza es igual a la presión por la distancia por A. Luego, la distancia por la fuerza horizontal es igual a la distancia por la fuerza por el coseno de teta, que ya es la inclinación. Luego tenemos que la distancia por la fuerza horizontal va a ser igual a la presión por la distancia por A por el coseno de teta. Y finalmente tenemos que la distancia por la fuerza horizontal es igual al peso específico por la altura por la distancia por A por el coseno de teta. Y luego integrando esta ecuación tenemos que ya la fuerza horizontal es igual al peso específico por hg, que es la distancia de la superficie al centro de la gravedad. Y esto multiplicado por la aproximada y por el plano vertical. Siguiente. Bueno, ahora vamos a explicar cómo se halla la fuerza en el componente Y. Esta fuerza es igual al peso del fluido real ubicado por encima de la superficie curva, tal como se muestra en la figura. Podemos observar que F de B es igual a Fy más W, donde Fy es igual a P promedio por A horizontal, lo que significa que F de B es igual a, en la diapositiva nos muestra en la parte donde dice así, ahí nos muestra la ecuación, donde el volumen es el volumen del fluido por encima de la superficie curva hasta la superficie del fluido. Y la línea de acción de la fuerza vertical pasa por el centro de la gravedad del volumen considerado. Aparte de las superficies curvas mencionadas anteriormente, existen otros tipos de superficie como son las siguientes. Superficie curva con arco circular, círculo completo o cualquier parte de él. La fuerza resultante que actúa sobre la superficie siempre pasa por el centro del círculo. Esto se debe a que las fuerzas de presión son normales a la superficie y todas las líneas normales a la superficie de un círculo pasan por el centro del mismo. De este modo, las fuerzas de presión forman un sistema de fuerzas concurrentes en el centro, el cual se puede reducir a una sola fuerza, equivalente en este punto, tal como se muestra en la figura. Ahí la podemos observar la figura pues en la diapositiva. Superficie curva sumergida. En un fluido de capas múltiples, en este caso la superficie curva está sumergida en un fluido. Donde se encuentran diferentes fluidos, se considera que hay superficies distintas y se debe encontrar la fuerza sobre cada una de las partes. Se suman aplicando la adición vectorial tal como se muestra en la ecuación. Ahí la podemos ver al final de la diapositiva, que es FR igual a PSI, donde PSI es la presión en el centroide de la porción de la superficie que está en el fluido, y I es el área de la placa en ese fluido. Bueno, acá les vamos a hacer un ejercicio, el cual les voy a leer. Un cilindro sólido largo de radio de 0.8 articulado en el punto A se emplea con una compuerta automática, como se muestra en la figura 3, raya 36. Cuando el nivel del agua llega a 5 metros, la compuerta se abre girando en torno a la articulación en el punto A. Determine A.
La fuerza hidrostática que actúa sobre el cilindro y su línea de acción cuando la compuerta se abre, y B, el peso del cilindro por m de longitud del mismo. Para la solución del ejemplo, primero se debe considerar el diagrama de cuerpo libre del bloque del líquido encerrado por la superficie circular del cilindro y sus proyecciones verticales y horizontales, como se muestra en la figura. También se debe considerar el peso del bloque del líquido. Bueno, para empezar a resolver el ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es vamos a iniciar calculando la fuerza horizontal, que es lo mismo que Fx. Esto va a ser igual a presión promedio por el área. Reemplazando los datos que se obtiene que FH es igual a 31.1. Después vamos a hallar la fuerza vertical sobre la superficie horizontal, hacia arriba. Para ello, primero debemos hallar Fy, que es igual a presión promedio por el área. Acá vemos que reemplazamos los datos y obtenemos que Fy es igual a 32.2 kilonewton. Siguiente. Bueno, teniendo ya los resultados anteriores, pasamos a hallar el peso del bloque del fluido por metro de longitud hacia abajo. O sea que hallamos W, que es igual a la masa por la gravedad, pero también es igual a la densidad por la gravedad por el volumen. Entonces, reemplazando los datos, obtenemos un peso de 1,3 kilonewton, y teniendo ya este valor, podemos hallar la fuerza vertical hacia arriba, que es 37,9 kilonewton. Teniendo ya el resultado de la fuerza horizontal y la fuerza vertical, procedemos a calcular la fuerza resultante, que me da como resultado 52,3 kilonewton con un ángulo de inclinación de 46,4 grados. Por último, resolvemos el punto E, que es cuando el nivel del agua tiene 5 metros, entonces la compuerta está a punto de abrirse y la fuerza de reacción en el fondo del cilindro es cero. Entonces, las fuerzas que no son las que actúan sobre el cilindro son un peso. Este peso actúa pasando por el centro y la fuerza hidrostática ejercida por el agua. Entonces, si se toma un momento respecto al punto A, en la ubicación de la articulación, y se iguala a cero, se obtiene la siguiente ecuación, donde el peso del cilindro es igual a la fuerza resultante por el seno de teta, que es igual a 52,3 kilonewton por el seno de 46,4 grados, y esto es igual a 37,9 kilonewton. Entonces, el peso del cilindro es 37,9 kilonewton, demostrando que esto corresponde a una masa de 3.863 kilogramos y a una densidad de 1.921 kilogramos por metro cúbico para el material del cilindro.